Bueno, pues de nuevo bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por asistir a los webinars del CEI de Elche, en los cuales, bueno, es una iniciativa que hemos puesto en marcha un poco para estar más cerca de vosotros, ¿no? Debido a la situación en la que estamos viviendo todos y poder un poco, ¿no? Pues aportar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que la materia que en el CEI trabajamos, ¿no? Y que una de ellas es pues, generar contenidos y herramientas que puedan ser de utilidad, ¿vale? Tanto para las fases de emprendimiento como para las fases de puesta en marcha, ¿no? de un proyecto de empresa. Entonces, en este caso, en los webinars, estamos hablando de los Big Webinar y os cuento un poquito lo que es la iniciativa BIC, para los que no lo conozcáis. La iniciativa BIC es un proyecto desarrollado por los CEIs de la Comunidad Valenciana, en la cual tratamos de alguna manera acercar lo que sería la innovación aplicando metodologías de creación y de desarrollo para proyectos de empresa, para proyectos de emprendimiento. Diferenciamos o distinguimos tres fases principalmente: la fase de idea, que sería, le llamamos el Big Idea, la fase de validación del mercado, que es la fase de Big Startup, y la fase de crecimiento, que sería la fase de Scale. En este caso nosotros estamos más enfocados ahora mismo a lo que sería la parte de idea. Trabajamos con una metodología que es el Design Thinking, diseño centrado en el usuario, y para ello tenemos diferentes herramientas, ¿no? La idea de estos webinars es un poco centrarnos en esas herramientas o intentar un poco profundizar en cada una de ellas para que podamos un poco conocer cómo se trabajan, cómo se desarrollan y cuál es un poco la mejor manera de ponerlas en práctica, ¿no? Un poco el por qué utilizar estas herramientas, para qué sirven y ver un poco cómo es su manejo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar ahora que estamos en estos momentos más de reflexión y más en casa, ¿no? Pues para poder acercarnos a ello. Bueno, como os decía, la iniciativa BIC, ahí tenéis el enlace web donde podéis acceder a ella, es bicci.com, y ahí tienes un poco la foto de lo que sería la herramienta que nos ha traído al webinar de hoy, ¿no? Como sabéis, estamos hablando del análisis de la herramienta de stakeholders y vamos a hablar de este concepto, que imagino es un concepto que os sonará, porque es un concepto bastante habitual en el mundo ya empresarial, pero vamos a ver un poco cómo es un concepto que, vale, que puede ser que nos suene, pero que realmente pocos trabajamos en profundidad a la hora de contar con ellos, ¿no? Y con esta serie de agentes para poder trabajar. Entonces, en este caso tenemos una herramienta muy sencilla, ¿vale? Que ya la veis ahí, la podéis descargar en bicci.com para poder trabajarla, pero vamos a ver realmente cuál es un poco el contenido y la manera, ¿no? de poder trabajar esta herramienta. Entonces, para empezar, me gustaría un poco poner en contexto y hablar un poco de por qué, ¿no? ¿Qué entendemos primero por stakeholder y un poco cuál es la situación del entorno? Es decir, los stakeholders son los agentes, ¿vale? Con los que interactuamos. Ahora veremos una definición más concreta y más desarrollada, pero son cualquier entidad o agente con la que podemos tener una relación desde el punto de vista de la vida de nuestra empresa, ¿no? De nuestra organización. Y para esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo de cosas que pueden ocurrir cuando empezamos a plantear un proyecto y cómo los agentes con los que nos vamos a relacionar pueden cambiar o variar en función de lo que pensamos en un principio. Os voy a trasladar un ejemplo de un proyecto en el cual estuvimos trabajando. Es un proyecto de digamos, un nuevo uso de un soporte que tiene en este caso la tecnología de un teléfono móvil, que nos lleva a solucionar un problema que es el problema de la interacción, ¿no? Cuando estamos en una situación como imaginaros en una feria con determinadas, ¿no? Estamos visitando stands o tenemos una reunión de networking con clientes y tenemos que hacer algo tan tradicional como es el intercambio de una tarjeta, ¿no? Fijaros algo tan habitual para nosotros que es llevar un tarjetero con nuestras tarjetas de visita, donde lo que hacemos es al final generar más red y intentar que la mayoría de la gente posible tenga nuestros contactos. Evidentemente, las situaciones y la evolución tecnológica nos ha llevado a que pasemos a tener quizá utilicemos cada vez menos la tarjeta de visita y empecemos a utilizar más soportes digitales, ¿no? O fijaros incluso la situación de ahora, ¿no? El cómo coger una tarjeta de visita, ¿no? Entonces ahora todo el entorno, ¿no? Todo el contexto que teníamos establecido va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ayer escuchaba que decían que estaban hablando de los comercios, que realmente cómo vamos a entrar ahora nos hemos planteado que vamos a entrar a un probador y nos vamos a poner ropa que quizás haya probado una persona hace unos minutos. Entonces hay que ver cómo volver a reflexionar y volver a repensar
todas estas cosas, ¿no? Y en este caso, en el mundo de las tarjetas también, ¿no? Entonces, esta empresa lo que hace es a través de, bueno, pues de una tecnología que ya soportan los móviles, que es muy sencilla, que es a través del ultrasonido, es un sonido que no somos capaces nosotros de detectar, pero sí que se codifica una serie de información a través de bits que luego se puede colgar y descargar a través de una herramienta online, ¿no? Entonces, a través de una poca distancia, la gente puede intercambiar datos, determinados datos, por ese ultrasonido con un teléfono móvil. Entonces, ellos pensaron que esta utilidad podría solucionar el problema, ¿no?, de las personas a la hora de poder contactar en un entorno donde es necesario difundir al máximo tus datos, ¿no?, y tus contactos. Y establecieron esto. Entonces, ellos pensaron que la persona realmente, la gente a la que tenían que dirigirse era el comercial, ¿vale? La persona comercial es aquella a la cual yo me tengo que dirigir porque es la persona que realmente es la que más va a necesitar ponerse en contacto con gente. Me relaciono con él de manera directa. Entonces voy a hablar con los comerciales y cuando empezaron a hablar con comerciales para un poco validar que esto era real, que tenían este problema, se encontraron con que los comerciales no podían tomar solos esta decisión, sino que había un agente directamente muy implicado en esa decisión que era su propia empresa. Es decir, la propia empresa, tu empresa, es la que te va a decir a ti realmente si tú puedes utilizar esto o no lo puedes utilizar, porque va a ser la que, de alguna manera, corporativamente hablando, establece el medio de comunicación, ¿no?, de sus equipos, ¿no?, de las personas que trabajan en su empresa. Además de esto, se dieron cuenta de que habían otros agentes interrelacionados que incluso podían ver el valor que aportaban ellos con esto, y era, por ejemplo, las ferias. O sea, las propias instituciones, organizaciones de ferias eran determinantes, ¿vale?, para establecer esto como una herramienta de trabajo, de colaboración o de entrega de datos dentro de sus recintos. Y además se dieron cuenta de que había otro agente implicado, que eran los organizadores de ferias, organizadores de eventos. Hay empresas que organizan eventos, que proporcionan servicios para que su gente o las personas que van a interactuar puedan de alguna manera relacionarse. Por lo tanto, encontraron otro agente implicado que no habían pensado en ese momento, ¿no? Entonces, fijaros, conforme iban avanzando en el proyecto, iban validando mercado, iban surgiendo nuevos agentes implicados. Estos agentes implicados son todos los agentes, todos esos stakeholders que hay que tener en cuenta porque, primero, les puedes aportar valor y, segundo, ellos realmente tienes que ver cuál es también la relación que hay entre ellos, ¿no? ¿Cuál es la relación realmente que existe entre un solicitante para ir a una feria y habilitar, ¿vale?, toda la tecnología que necesita para estar allí? O incluso, ¿y qué ocurre con la administración pública? ¿Vale? ¿Qué ocurre con la seguridad de datos? ¿Estamos traspasando una serie de datos para que la gente realmente pueda dar sus datos de una manera más fiable, más sencilla? Pero ¿y quién habilita? ¿Quién da permisos a estos datos? De todas maneras, de este modo entra un nuevo agente en escena, ¿no?, que es el agente de la administración. Como veis, es algo que a priori no pensamos, y esto nos pasa a todos cuando vamos a establecer un nuevo proyecto. Tenemos muy claro el cliente y hablamos muchísimo de focalizar cliente, y muchas veces no focalizamos o no abrimos el abanico para ver ese mapa realmente de agentes que pueden interactuar, ¿no? Y esto es un poco de lo que tratamos de ver con esta herramienta, ¿no? Por eso se llama herramienta de análisis y stakeholders, y de ahí pues vamos a ver un poco lo que sería ese concepto, ¿no? El concepto ya evidentemente es un concepto, como os decía, que no es un concepto nuevo, es un concepto que llevamos tratando en el mundo de la empresa muchísimo tiempo. Su autor se lo debemos a Edward Freeman, y en su libro Strategic Management pues ya nos dice, ¿no?, como veis ahí la definición, pues cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una compañía, ¿no? Y como veis, incluye a muchísimas personas o muchísimos entes o agentes, ¿no? Y ahora veremos cuáles son un poco las tipologías, ¿no? Muchas veces pensamos en que mis stakeholders, a las personas que yo puedo influir, siempre son hacia afuera, y resulta que también muchísimas veces están dentro, ¿no? Entonces, y en este aspecto también puede ser clave. Y vamos a ver un poco cuáles son esas diferentes maneras, ¿no? Es muy importante también que los tengamos en cuenta por el tema de realmente de que es un tema muy corporativo de la compañía, y sí que me gustaría trasladaros los conceptos o sacarlos a relucir de responsabilidad social corporativa, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible que ahora mismo, ¿no?, pues están sobre la mesa, y sobre los cuales las compañías tienen que trabajar desde una manera muchísimo más focalizada y muchísimo más global, porque el impacto de una empresa ya no es local, ¿no? El impacto, evidentemente, territorialmente puede ser, ¿no?, el que ella quiera debido a las tecnologías, pero además tiene un impacto social, ¿vale?, muchísimo mayor.
Y de ahí, ¿no? Pues todos los objetivos que se establecen en los cuales tenemos diferentes stakeholders, ¿vale? Sobre los que tenemos que trabajar. Por lo tanto, el carácter o la cultura de la empresa es fundamental para ver cómo vamos a adoptar esta postura de colaboración, ¿vale? y de identificación de todas las personas o agentes con los que tenemos que trabajar, ¿vale? Esto es vital, ¿vale? Si realmente nos focalizamos solamente en cliente, está muy bien pensar en cliente y ponerlo en el centro, pero no es suficiente. Tenemos que ver realmente cuáles son todas las entidades o las relaciones que vamos a establecer o que esos agentes además establecen entre sí. Y todo evidentemente vendrá derivado de nuestra cultura empresarial, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito a meternos en materia y vamos a ver un poco cómo se clasifican o cómo podemos de alguna manera clasificar los stakeholders. La clasificación más básica, o digamos la principal, ¿no? La más sencilla de ver sería clasificarlos simplemente en primarios y en secundarios, ¿no? Por primarios, ¿cuál sería, no? ¿Qué entenderíamos por un stakeholder primario? Pues realmente los que para mí son vitales o están más implicados en mis transacciones o en mi vida directa de la empresa, ¿no? A priori siempre nos vendría cliente, ¿no? Cliente para mí es lo principal, porque todas las actividades que yo hago van dirigidas hacia él, ¿no? Realmente, si recordamos, bueno, lo que trabajamos en el modelo de lienzo de negocio, vemos cómo realmente los clientes son vitales y nuestra propuesta de valor va adecuada a esos clientes. Pero no son los únicos sobre los que tenemos que trabajar. Por eso es tan importante identificar diferentes agentes que están relacionados. Pero al final, ¿vale? Los primarios, ya veremos que no solamente son ellos, ¿vale? Sino que están implicados muchísimo más agentes. Y luego los secundarios, digamos que no son vitales para nuestra supervivencia, pero realmente a veces pueden influir en nuestro ámbito de actuación. Y sobre todo me gustaría hacer hincapié en que el análisis de los stakeholders es algo que tenemos que hacer de manera recurrente y es un análisis vivo, porque resulta que depende del entorno. Y el entorno, como todos estamos viviendo desde hace, ¿no?, un par de meses, el entorno es completamente volátil, está lleno de incertidumbre y es muy cambiante. Entonces, tenemos que adaptarnos continuamente a ese cambio y nuevos agentes pueden entrar a jugar, por lo tanto tendremos que identificarlos, ¿no? O incluso pueden surgir nuevas relaciones entre ellos que no habíamos pensado hasta ese momento debido a un cambio de situación, ¿no? Y son situaciones extremas como la que estamos viviendo ahora todos, ¿no? Otro tipo de clasificación al final es la relación que yo tengo establecida con ellos. Y aquí la más sencilla es establecer la relación entre internos y externos, ¿vale? Los internos están muy claros, los que realmente forman parte de mi organización, ¿no? En esta parte estarían evidentemente los socios accionistas, es decir, las personas que son las dueñas de la organización, los fundadores, las personas que están muy relacionadas con la organización desde ese punto de vista, los empleados, ¿vale? Los equipos, las personas que forman parte, ¿vale?, de mi organización, y los partners, que serían las personas o socios estratégicos que tengo incluso vinculados de manera interna en mi organización. No formarían parte a lo mejor de lo que sería mi equipo de trabajo fijo, pero sí son personas que colaboran de una manera muy recurrente o están muy ligadas incluso a lo que sería el pensamiento, el planteamiento estratégico de mi compañía. Por lo tanto, los considero como parte interna de la empresa. Y luego estarían los externos. Fijaros que el círculo es mucho mayor, ¿no? Ahí tenemos pues ya todo lo que englobaríamos que está fuera de mi compañía, ¿no? Ahí tenemos los clientes, tenemos los proveedores, que serían los dos grandes núcleos que vemos enseguida, pero resulta que también tenemos a la administración, ¿no?, que tiene mucho que decir. Tenemos a los competidores, a los cuales los debemos también identificar como agentes, incluso en algunas ocasiones, para colaborar, las instituciones, los influencers, ¿vale?, los prescriptores, las personas que son capaces de influenciar en el comportamiento, ¿vale?, no solamente de mis clientes, sino a lo mejor incluso de la sociedad en general respecto a un tema en concreto, las comunidades, asociaciones o grupos de personas que al final toman poder y toman fuerza y pueden representar o son vitales para una actividad, y los medios de comunicación, por supuesto, ¿no?, a los cuales estamos expuestos y además son los que nos nutren de contenido, el cual ya nosotros lo interpretamos a nuestra manera, pero son los que nos los proveen. Ahí en medios meteríamos tanto los medios tradicionales como los medios digitales, ¿no? Fijaros hoy en día las redes sociales cómo determinan y cómo inundan continuamente, ¿vale?, la información en la que realmente ahora podemos decir que estamos sobreexpuestos, ¿no? Pues todo eso son los agentes, ¿vale?, que podemos diferenciar entre internos y externos.
Y otra clasificación que podemos tener, que se deriva evidentemente de las anteriores, es dividir, digamos, los externos, desdoblarlos en dos, ¿no? Los internos, como habíamos dicho, son los claves porque es tu core de negocio, realmente es lo que tú tienes dentro y lo que significa, lo que hace que es lo que eres, ¿no? Por qué haces las cosas y realmente qué es lo que vas a conseguir en función de que tengas en ese core, pero luego tienes un foco, ¿vale? Dirigido ya a lo que sería la parte externa. Y ahí me gustaría diferenciar a los stakeholders estratégicos y a los stakeholders del entorno, ¿no? Los estratégicos, en este caso, serían los que están muy conectados hacia nosotros, ¿vale? Porque hay una relación muy directa. Tenemos una relación, ¿vale? Muy continua con ellos y ellos con nosotros, y muchas acciones de las que hacemos influencian en ellos y las que ellos hacen también en nosotros, ¿no? Y además están muy en nuestro día a día de actividad. Y luego estarían los externos, ¿vale? Que ya serían los del entorno más alejado, ¿vale? Donde ahí pues evidentemente iríamos a un ambiente muchísimo más de un aspecto mucho más social o más institucional, donde hay agentes, ¿vale? Que al final incluso pueden convertirse en estratégicos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? Esos stakeholders, y ver realmente dónde están, ¿vale? Y cómo los consideramos para nosotros, ¿no? Las mismas empresas no consideran claves a los stakeholders por igual. Por ejemplo, las personas que forman parte de una compañía, hay empresas que las consideran clave y otras que no la consideran tan clave, ¿no? Y en función de ese nivel, ¿vale? De incorporación o de peso que pueda tener ese stakeholder para ti como empresa, determinará también tu cultura empresarial, ¿no? El ámbito de la clave, ¿no? O incluso los proveedores, si realmente para ti pueden incluso llegar a ser claves, ¿no? Me viene a la mente, ¿no? Muchas empresas que sí que trabajan con proveedores con una relación muy especial, ¿no? Entonces ahí tendrán que tener muy en cuenta cuál es su estrategia para llegar a ellos, porque al final a lo que vamos con un análisis de stakeholders es a identificarlos, a ver realmente cuáles son sus intereses, ahora veremos el proceso, y sobre todo qué estrategia, qué es lo que voy a hacer yo de cara a ellos, ¿no? Como ahora estamos en un momento, como os decía, ¿no? Muy de reflexión y de replanteamiento de qué cosas tenemos que hacer, sí que os invitaría a que os hagáis, que utilicéis esta herramienta, ¿vale? Que tenéis en bigcey.com, que la dibujéis y que os dediquéis 10-15 minutos a identificar quiénes son esos stakes, ¿vale? Quiénes son esos agentes importantes para vosotros y dónde los colocaríais, cuáles son claves para vosotros, ¿solo los internos o consideráis que hay alguno de fuera que pueda serlo también? Y de los externos, ¿cuáles realmente son estratégicos para vosotros? ¿En cuáles una acción vuestra influye directamente en ellos o una acción de ellos influirá totalmente en vosotros, ¿no? Vamos a ver un poquito más esto de cerca. Vamos a ver un poco también qué piensan o ellos qué quieren, porque no solamente tenemos que pensar lo que nosotros queremos. Acordaros del ejemplo del principio, ¿no? Es decir, la empresa esta que hace, ¿no? la comunicación con el teléfono pensaba desde su punto de vista, pero resulta que se dio cuenta de que aportaban valor a otras entidades, a otros agentes que también tenían otros intereses, ¿vale? Y de ahí han ido derivando, ¿vale? Y pivotando o cambiando su modelo para atender a esos otros. Entonces nos iríamos a hablar de lo que os decía de los intereses, ¿no? Los intereses son muy diversos y en función del tipo de stakeholder con el que estemos trabajando serán muy diferentes. Son evidentes en muchos casos, ¿no? Pues, ¿qué va a querer un accionista de una compañía? Evidentemente, su interés principal van a ser las ganancias y los ingresos. Evidentemente, que aumente ese capital. Los propietarios tener autonomía y libertad de decisión. Muchísimas veces se ven, ¿no? Sobre todo los equipos directivos, se ven limitados a lo mejor en su decisión, en su autonomía, debido a la política al final general de la compañía, ¿no? Dependerá también del tamaño de la misma. Querrán tener ese poder, esa influencia, el prestigio o la imagen de marca, ¿no? que da a trabajar o tener, ¿no? o pertenecer a un grupo empresarial determinado, ¿no? Pues al final esto es lo que es el interés general que ellos van a querer tener. Al final va en su imagen, ¿no? Fijaros, las ferias pueden decir, mira, nosotros tenemos un sistema, ¿vale? De comunicación que permite que no tengas que traer tarjetas electrónicas, ¿no? Yo te digo cómo es y además te proporciono la solución, ¿no? Al final, para los dueños de esa feria tienen una influencia nueva, ¿vale? En un nuevo servicio que van a ofrecer a sus clientes, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de los equipos, las personas que forman parte de una compañía, de los empleados? Evidentemente, desarrollar estar en un puesto de trabajo, tener un salario, un sueldo que corresponda con la actividad que están haciendo.
tener su cobertura social, ¿no? En este caso, tener una ocupación interesante o motivante para esa persona, ¿no? Tener una formación continuada, ¿no? Que les permita ese desarrollo profesional, ¿no? Y personal dentro de una compañía. Establecer una red de contactos, ¿no? Donde poder crecer desde el punto de vista, ¿no? O empresarial o profesional. Y además más cosas que pueden ir, ¿no? Anexas a esto, pues tener más estatus, reconocimiento, prestigio personal. El stakeholder como el empleado, como stakeholder, es un stakeholder que no solemos visualizar, ¿vale? Si trabajáis en una gran empresa, seguramente este stakeholder saldrá de los últimos, porque ya os digo que tenemos un foco tan dirigido al cliente que muchísimas veces nos olvidamos el foco hacia adentro. Y el empleado es uno de los stakeholders vitales, porque realmente lo que trabajemos dentro, lo que trabajemos en casa, se verá reflejado hacia afuera. Por lo tanto, esa relación, ¿vale?, de esos intereses del stakeholder interno son vitales, ¿vale?, para poder establecer luego esas relaciones hacia afuera, ¿no? Al final ellos van a influir también, ¿no?, en lo que haga mi compañía. Después tendríamos los socios, los partners de mi proyecto, que evidentemente van a querer un win-win, ¿no? Es decir, que si yo gano, ellos también van a ganar, que vayamos de la mano para alcanzar cosas, ¿no? Al final se trata de establecer un ámbito colaborativo, ¿no?, donde todos ganemos haciendo, ¿no?, proyectos comunes. Evidentemente tendrán un interés en que haya confianza, tendrán que confiar en nuestro proyecto, además querrán que sea estable, ¿no? Puede ser un proyecto puntual, pero querrán que al final haya una relación estable de confianza para poder repetir una situación de colaboración, ¿no? Y luego el conocimiento, poder adquirir conocimiento gracias a trabajar con nosotros, ¿no? Esto os invito cuando tengamos proyectos o trabajemos con Big Scale, veréis cómo al final la colaboración con otras empresas nos lleva a ese crecimiento, ¿no?, basado en conocimiento externo, ¿no?, la innovación abierta. Pues esto lo podremos ver allí también. Después tenemos las instituciones financieras, ¿no? ¿Qué quiere la banca? ¿Cuál es el interés de la banca, ¿no? Evidentemente, a un interés muy concreto, muy puntual, tendríamos que ser una inversión evidentemente segura, con un riesgo mínimo, ¿no?, que evidentemente sea rentable, que aumente al final su capital, pero la banca también tiene otras proyecciones, ¿no?, como institución, también tiene una imagen, ¿vale? También son un agente social, porque influyen muchísimo, determinan muchísimo la influencia, porque al final la parte financiera es como digamos, la válvula primera que hay que tocar, ¿no?, en la recuperación de una compañía. Entonces, bueno, pues son vitales, ¿no?, en una situación como la que estamos ahora, y estamos asistiendo a cómo ellos mismos, cómo la banca está trabajando en esta relación, no solamente con sus clientes, sino con otros agentes como la administración y con empresas, ¿no?, con los colectivos de empresarios, para poder facilitar, ¿no?, esas relaciones y aportar el valor que deben tener, ¿no?, y para ello lo trabajan. Los proveedores, ¿no? Los proveedores, esas empresas o agentes o compañías que nos proveen y nos proporcionan cosas, ¿no?, que pueden ser estratégicos o no, en función de su importancia, ¿no? En el lienzo de modelo de negocio sabéis que ponemos a los partners vitales, ¿no?, los que realmente forman parte incluso de nuestro proyecto, que sin ellos no podríamos hacer realmente, o que fuera realidad nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Qué necesitamos con ellos? Pues evidentemente ellos necesitamos una relación, pero ellos quieren que sea también estable, ¿no? No quieren que realmente entremos y, ¿no?, entren y salgan de nuestra empresa y no vuelvan más. Quieren también, evidentemente, unas condiciones favorables. Quieren que haya una confianza con ellos, ¿no? Y quieren que, evidentemente, que haya una seriedad y un comportamiento en los pagos. Al final quieren tener una tranquilidad de que trabajamos con ellos, pero existe una relación de colaboración. Incluso que nos impliquemos con ellos, ¿no?, incluso en sus procesos, en su conocimiento, y al final hagamos esas relaciones de colaboración que comentábamos antes, ¿no?, donde el proveedor incluso podría formar parte del core interno de la compañía y convertirse en un stakeholder vital, ¿no? Por supuesto, es un stakeholder de los que hablamos, estratégicos y conectados. Nuestra relación con los proveedores influirá muchísimo al final cómo vamos a tener una relación con nuestros clientes, ¿no? Dependerá de lo que hagamos con ellos, lo que podamos trasladar al final, ¿no? Y fijaros cómo la crisis o la situación que estamos viviendo ha convertido a muchísimas empresas en proveedoras del Estado, ¿no? Convirtiéndose en proveedores de productos que ni siquiera estaban trabajando anteriormente, ¿no? Muchas no vendían al Estado y ahora venden al Estado, y otras están colaborando de una manera totalmente espontánea y con una iniciativa brutal, ¿no?, para ver cómo desarrollar y adaptarse a la situación y aportar ese valor, ¿no?
y se han convertido en un stakeholder fundamental, ¿no?, para las administraciones autonómicas y nacionales, ¿no? Al final, bueno, como veis, tenemos intereses en todos. ¿Los clientes qué intereses tienen? Pues claro, quieren un producto, ¿no?, calidad-servicio, ¿no?, quieren marca, quieren confianza, quieren que les solucionemos la vida, quieren vivir una experiencia, quieren seguridad. Pensar en todo lo que vosotros, ¿no?, queréis como clientes, ¿vale?, tanto a nivel personal de consumidor como a nivel de empresa, ¿no? Pues ¿qué buscamos que nos proporcione una compañía, ¿no? Pues estos serían los intereses que pueden tener los clientes, que además debemos estudiar porque son muy cambiantes y en función de la situación, ¿no?, pues pueden querer una cosa u otra. Y además tenemos que preguntarles, porque lo que nosotros opinemos siempre estará desde nuestro punto de vista. Tenemos que preguntarles para saber realmente ellos lo que piensan, ¿no? Y los competidores, pues ¿qué van a querer los competidores? Pues una competencia justa, ¿no? E incluso, ¿no?, me gustaría añadir la disponibilidad de cooperación, ¿no?, en algún caso. Yo creo que es importante tener claro que en algunas circunstancias se puede incluso llegar a alianzas estratégicas, ¿vale? A lo mejor no en un sector directamente, pero sí competidores indirectos o empresas que indirectamente podrían competir en otra área, pero poder llegar a hacer alianzas para hacer un proyecto determinado, ¿no? Y bueno, y al final el Estado y la sociedad, que sería el stakeholder que siempre lo ponemos en la parte más de fuera, porque tenemos, no porque sea menos importante, pero sí porque realmente tenemos una relación menos directa con ellos. Entonces, bueno, ¿qué van a querer? Pues evidentemente que como compañía, ¿qué va a querer el Estado de la sociedad? Pues que participemos, ¿vale?, que cumplamos nuestros deberes como compañía, como empresas, que aportemos al mercado laboral, que cumplamos una función ¿no?, en la parte también social. De ahí el auge, ¿no?, la importancia de la RSC, ¿no?, y todo lo que ello conlleva, donaciones. Fijaros en la situación, ¿no?, en la que estamos viendo ahora mismo, cómo muchísimas empresas se vuelcan y cómo se han hecho corporaciones o proyectos conjuntos para poder resolver situaciones ¿no?, que no habíamos vivido hasta ahora y, bueno, pues solucionarle la vida a las personas de la mejor manera posible, ¿no?, y contribuir al máximo en una situación extrema como la que estamos viviendo, ¿no? Y esto me llevaría a la parte del proceso, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de cuáles son los pasos, ¿no? Pero es muy sencillo, ¿no? Lo primero, lo que os decía, os invitaba a que cogierais un papel y dibujéis, identificar quiénes son esos agentes con los que pensáis que vuestra compañía tiene relación a día de hoy. Incluso pueden haber cambiado, ¿vale? Estoy segura que hay agentes nuevos, ¿vale?, respecto a todo el ámbito digital que habéis involucrado, habéis incorporado en vuestra vida a día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a identificar quiénes son todos esos agentes, ¿vale?, con los que nosotros ahora mismo estamos, de alguna manera, han aparecido en nuestro foco. A lo mejor antes no estaban, o sí, pero no lo sé, no habíamos hecho esta reflexión, ¿no? Después os invito a que vamos a priorizarlos, ¿vale? Vamos a ver realmente, vamos a hacer una pequeña clasificación, aunque sean 3 grandes grupos, ¿no? Los que serían los internos para nosotros, los que serían los conectados, los que tenemos esa relación directa, o incluso luego al final los externos. Y vamos a ver realmente si pensábamos que realmente eran así, antes de hacer esta reflexión. Luego vamos a ver qué interés tienen por nosotros, cuál es el interés que nosotros pensamos que ellos van a tener y si nosotros somos capaces de aportarles valor, ¿vale?, en ese interés. Y realmente qué interés tienen para nosotros. Vamos a ver si existe una relación, ¿vale? Y por último llegaríamos a esa relación entre ellos, ¿vale? Hay relaciones entre ellos, es decir, puede ser que una relación entre 2 stakeholders haya surgido y en esa relación puedo yo también trabajar, o resulta de que para que un stakeholder pueda trabajar conmigo está supeditado a tener una relación con otro. Todo eso lo tengo que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor en mi camino no es directo con mi stakeholder foco, resulta de que tengo que pasar por 2 o 3 agentes intermedios para poder llegar a ese stakeholder que representaría mi foco, ¿no? Y establecer una estrategia, ¿vale? Una estrategia rápida y clara. De hecho, esto sacamos la matriz y directamente en una tablita, ¿no?, pondríamos el nombre de stakeholder y cuál es mi estrategia para llegar. Y ver realmente si si ha establecido alguna relación con alguno de ellos, ¿no? Voy a comentar ahora 2 matrices con las que solemos de alguna manera sacar clasificaciones, para que veamos un poco
cómo puede ser tan diverso el mundo de la clasificación del stakeholder, ¿no? La primera sería la de prominencia, es un modelo también que ya tiene tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso me gustaría que lo enfocáramos, hay como, digamos, como tres áreas, ¿no?, que podríamos comentar como si fueran 3 atributos o 3 características, a las cuales la vamos a mezclar y en función de esa mezcla derivarían diferentes tipos de stakeholders, ¿no? Las áreas son las características, como os comentaba, ¿no?, pues las tenemos aquí, serían el poder que pueda tener un stakeholder, en este caso, la legitimidad, ¿no?, esa referencia o ese aval moral, legal que pueda tener detrás de él para poder influenciar. Y luego el carácter de urgencia, importante, ¿no? La urgencia es la prioridad realmente, o la rapidez que va a tener este stakeholder para presionarnos para que hagamos algo, ¿no? Vamos a ver cómo, combinando estas tres, ¿vale?, poder, legitimidad y urgencia, vamos a ver cómo derivamos en 7 posibilidades distintas, ¿vale?, de clasificación de stakeholders, ¿no? Aquí las tenemos. Las podemos diferenciar entre latentes y expectantes. Vamos a ver por qué, ¿no? Empecemos por las latentes. Las latentes tendríamos los inactivos, los discrecionales y los demandantes, ¿vale? ¿Qué significa esto, no? Rápidamente, los inactivos realmente en este caso sería un stakeholder que, bueno, pues que tiene poder, ¿vale?, en este caso, pero al no tener nada más, es decir, no está legitimado, ¿vale?, en este caso su poder no está legitimado para poder ejecutarlo, ¿vale?, y además no tiene carácter de urgencia. Entonces, para nosotros lo mantendríamos como un stakeholder inactivo. No tiene, en este caso, para nosotros legitimidad para poder tener autoridad, por lo tanto no lo vamos a trabajar con muchísima prioridad, ¿no? Por eso lo tenemos ahí como inactivo. Ya veremos cómo este inactivo puede cambiar, ¿no? Luego tendríamos los discrecionales. En este caso tienen legitimidad, están velando por los valores, nos pueden servir de apoyo, ¿vale? Pero bueno, los tenemos ahí también en una situación de latencia, porque tampoco tienen poder. Y luego, por último, estarían dentro de los latentes los demandantes, perdón, ¿no? Los demandantes, pues, en este caso lo que hacen es pedir cosas, ¿vale? Son ese agente que no para de pedirnos cosas, pero que realmente para nosotros no es importante. Entonces, bueno, pues a veces incluso puede ser un poco molesto porque intenta pedir cosas, pero no tiene, ni tiene poder ni tiene legitimidad. Vamos a ver cuándo estos tres sí que se convierten, ¿vale?, en agentes diferentes, agentes con los que ya tenemos que tener ya una actitud muchísimo más de servicio o una actitud muchísimo más alerta para poder satisfacer lo que quieren, ¿no? Pasaríamos a los dominantes. ¿Qué es un stakeholder dominante? Pues fijaros, un stakeholder que tiene poder y tiene legitimidad, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, una influencia garantizada, es muy relevante. O sea, es un stakeholder que te puede decir, ¿vale?, tiene lo que te está diciendo, está legitimado a lo mejor por una ley, por una normativa legal, o está legitimado por un poder que tiene determinado en el mercado, ¿no? O por un poder moral para nosotros, o administrativamente está legitimado para nosotros. Por lo tanto, en este caso es dominante. Cualquier cosa que stakeholder, si yo lo clasifico como dominante, mi estrategia tendrá que ser de satisfacer, evidentemente, todo lo que este stakeholder vaya a pedir, ¿no? Entonces tendré que tenerlo en mi prioridad de stakeholder de los primeros, ¿no? Después tengo los stakeholders peligrosos. Los peligrosos son los stakeholders que en este caso tienen poder y además en este caso tienen urgencia, ¿no? Pero no están legitimados, es decir, no hay ninguna normativa legal, ni una parte administrativa detrás, ni moralmente para nosotros se lo hemos otorgado, pero son muy molestos también, ¿vale? E incluso, como dice la palabra, se pueden volver peligrosos, ¿vale?, porque pueden incluso ser coercitivos para nuestra actividad. Y por último tendríamos los stakeholders dependientes, que en este caso tienen urgencia, ¿vale?, y tienen legitimidad, pero en este caso no tienen poder, ¿vale? Entonces necesitan que alguien les otorgue ese poder. Es el típico agente en el cual tienes que servir, tienes que tener una relación con él porque realmente está legitimado, pero tiene prisa, ¿no? Es algo urgente lo que te está pidiendo, pero no tiene poder para ti, ¿vale? Por lo tanto, lo vas a atender, pero hasta que realmente alguien no le otorgue ese poder, no vas a ejecutar realmente lo que te está pidiendo como prioritario, ¿no? Fijaros la diferencia que hay entre tener legitimidad, poder o urgencia en este caso, ¿no?, para clasificarlos. Y por último vendría el definitivo, que como podéis ver, ¿no?, el cruce de caminos entre todos es aquel stakeholder que evidentemente tiene poder, ¿vale?, tiene legitimidad, ya sea, como os decía, de algún tipo, y además tiene urgencia. Por lo tanto, este hay que atenderlo sí o sí, ¿vale? Este es el que será el stakeholder prioritario al cual tendremos que atender
en el caso de nuestra actividad empresarial, ¿no? Fijaros cómo esta reflexión de esta manera de verlo desde 3 puntos de vista es algo que no hemos hecho seguramente, ¿vale? Nos hemos limitado a plantearlos en internos a lo mejor y externos, ¿no? Pero os invito a hacerlo, ¿vale? Ver realmente cuáles serían para vosotros esos dominantes y esos definitivos, ¿vale? Que son los que realmente tendríais que volcar aquí. Y recordar que consideramos cualquier tipo de stakeholder, ¿vale? Para hacer este análisis, no solamente los clientes, ¿vale? Os invito a que penséis que hay que considerarlos a todos. Y por último, como hablábamos de estrategias, pues en el caso de estrategias tenemos que establecer estrategias para poder ver qué tenemos que hacer con cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a otra clasificación. En esta clasificación, como vemos, dependiendo del interés, del grado de interés que tenga el stakeholder en lo que nosotros vamos a hacer y el poder, ¿vale?, que tenga ese stakeholder para nosotros, para esa actividad en concreto, los vamos a clasificar de manera diferente, ¿no? Los tenemos clasificados en apáticos, latentes, promotores y defensores. Y vamos a ver realmente qué deberíamos hacer en cada caso de uno de ellos, ¿no? Recuerdo que el análisis del stakeholder es un análisis vivo, ¿vale? Eso no significa que un stakeholder que hoy para mí es apático vaya a ser apático siempre, ¿vale? Puede llegar a ser perfectamente defensor, ¿vale? Vamos a ver un poco qué haríamos en cada uno de los casos, ¿no? Los latentes, en este caso, que tienen mucho poder, ¿vale?, pero tienen, en este caso, poco interés, ¿no? Entonces, en esta estrategia la empresa trata que realmente estén informados para ganar interés, ¿vale? Pero realmente, como tienen mucho poder, nos interesará convertirlos, ¿vale? Es el típico agente, ¿no?, con el que te relacionas, que realmente tiene, en ese caso, ¿no?, mucho poder para ti, es muy importante, pero no le interesa nada lo que le estás ofreciendo, ¿vale? Por lo tanto, mi estrategia será hacer que realmente tengan ese interés. Por lo tanto, mi estrategia será la de informarle al máximo, de tenerle al día, de decirle lo que estoy haciendo, de comunicarle mis nuevos servicios, ¿vale? Porque al final sé que lo puedo convertir, ¿no? En función de aquí el clic estará en conseguir que tenga ese interés. Después tendríamos la situación de aquel agente que no tiene ni interés ni tiene poder para nosotros, ¿vale? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es monitorizarlos, ¿vale? En este caso les llamamos apáticos, pero realmente les llamamos apáticos un poco por lo que quiere decir la palabra, ¿no? Esa apatía de no tener interés. Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que puede cambiar. Es decir, alguna gente que no tenía interés en nosotros a día de hoy, ni tenía poder, puede cambiar, ¿vale? Entonces tengo que monitorizarlos a día de hoy. Fijaros la de empresas que hoy van a encontrar nuevos modelos de negocio gracias incluso a la crisis que vamos a vivir, ¿no? Cómo se van a relanzar actividades que hasta hoy muchísimas empresas no habían acudido a ellas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de seguridad, el ámbito digital, ¿no?, donde vamos a entrar en un cambio de paradigma, donde vamos a ver cómo la evolución y las empresas van a tener que transformarse muchísimo más rápido de lo que pensábamos todos. Todos somos conscientes de una evolución, ¿no?, hacia el mundo digital, esa transformación digital, ese término que hablamos tanto, pero nadie había pensado que una crisis sanitaria, ¿vale?, nos iba a llevar a un cambio tan rápido, ¿no?, de mentalidad. Por lo tanto, los apáticos seguramente empezarán a cambiar. Luego estarían los promotores, ¿no? Los promotores son realmente los que pues tienen mucho interés, ¿vale?, en este caso, y tienen mucho poder. Por lo tanto, claro, ellos van a ser nuestros aliados clave. Vamos a tener que involucrarlos al máximo porque nos va la vida en ello, ¿vale? Tienen poder, nos van a proporcionar que sea realidad y además, ¿no?, están interesados. Por lo tanto, nuestra estrategia total con ellos será involucrarlos, ¿no? Y por último tendríamos los defensores, ¿vale? Los defensores realmente son los que estarán, en este caso, informados, ¿vale? Los tendré que informar, pero realmente tienen, en este caso, ellos tienen poco, ¿no? Tienen muy poco poder, ¿vale? Tienen mucho interés, pero poco poder, ¿no? Típico agente que le gusta mucho lo que vas a hacer, ¿vale? Está muy implicado contigo, está interesado, ¿vale?, te apoya, pero tiene poco poder. Su poder para influenciar en qué cambio, que tu proyecto pueda ser realidad, es menor. Por lo tanto, les tendré que reportar información para que sigan informados, darles datos, pero realmente no tienen poder. La situación cambiará si aumentan ese poder. Por lo tanto, tengo que mantener ese nivel de interés en ellos, ¿no?
Como veis, la situación ideal, evidentemente, o los stakeholders a los que yo realmente tengo que trabajar mucho, son esos stakeholders, ¿no?, que tienen muchísimo poder, ¿vale? Los promotores y los latentes. Por lo tanto, los involucraré y los mantendré muy informados. Y el interés, evidentemente, ya dependerá, ¿vale?, de lo que pueda hacer yo para cambiarlo. El poder también lo puedo cambiar, dependerá de la situación, ¿vale? Stakeholders que en función de lo que ocurra en el contexto, ¿no?, en el entorno, tendrán más o menos poder. Esto es un poco las clasificaciones o las estrategias, ¿no?, que tengo que tener en cuenta o que tengo que hacer a la hora de relacionarme con ellos, ¿no? Después me gustaría destacar dos conceptos. Uno es el falso positivo y el otro es el fantasma, ¿vale?, de stakeholders. El falso positivo sería aquel stakeholder que yo considero que tiene mucho poder, que es muy poderoso para mí, el cual me puede influenciar mucho, que tiene muchísimo interés para mí, por lo tanto voy a estar siempre detrás de él, voy a intentar siempre tener una actitud hacia él muy colaborativa, de prestar servicio, de establecer una relación muy directa con él, pero al final me puedo dar cuenta de que no tenía el poder que yo pensaba que iba a tener. Al final era un stakeholder, ¿no?, que en este caso pues no era tan importante para mí, ¿no? No significa que no pueda ser importante para otro, pero a lo mejor no tenía tanto peso como yo pensaba que podía tener, ¿no? Y luego el stakeholder fantasma sería un stakeholder que yo no tenía identificado, ¿no? Y ese, estoy segura que si hacemos el análisis de la herramienta y identificamos a los stakeholders y empezamos a pensar y a rascar un poquito, o incluso cuando vamos al mercado a sacar un proyecto adelante y vamos validando clientes, nos vamos dando cuenta que aparecen esos stakeholders. Estos serían los fantasmas, ¿no? Stakeholders que yo no sabía que existían y que eran importantes para mi negocio, ¿no? En el caso que os comentaba al principio, pues las organizaciones, las empresas organizadoras de eventos, en este caso, eran un stakeholder fantasma para este proyecto, porque ellos habían focalizado directamente en el comercial, en la persona que tiene el móvil y va a hacer ese intercambio de tarjeta. Y no habían pensado que las empresas que organizan eventos, ¿vale?, pues para ellos podría ser clave tener un servicio como el suyo, ¿no? Entonces, en este caso era un stakeholder que no habían identificado, ¿no? Por eso le llamamos stakeholder, en este caso fantasma, ¿no? Y ya por último, me gustaría que hiciéramos una reflexión y os voy a mostrar un ejemplo que hemos elaborado donde vamos a mostrar rápidamente los stakeholders que hemos considerado, ¿vale?, y los 3 niveles que hemos considerado, pues ahora mismo la situación que estamos viviendo, ¿no? Fijaros que si fuéramos nosotros, nos pusiéramos la gorra del Ministerio de Sanidad o de las personas que están ahora mismo, ¿no?, en el poder de llevar esta responsabilidad ¿no?, de la acción sanitaria, nuestro stakeholder principal, ¿vale?, en este caso clave, serían los pacientes, ¿no? Como veis, pongo el cliente en el centro, ¿no? Realmente son las personas a las cuales tenemos que ofrecer un servicio para resolver la situación que estamos viviendo. Fijaros que en el nivel 1, en el nivel de lo que sería la parte interna, ¿vale?, la parte vital, la parte primaria, ¿vale?, según las clasificaciones que hemos estado viendo, ahí entrarían en juego diferentes agentes, ¿no? Tendríamos los hospitales, las farmacias, centros de salud, emergencias, investigación, laboratorios, personal, ¿vale?, tanto de mantenimiento como sanitario, ¿vale? Son un poco los evidentes, los que a priori, ¿no?, nos saldrían en ese análisis que hacemos directos, ¿no?, donde realmente decimos, bueno, ¿quiénes son realmente el primer frente que tengo y el stakeholder con el que tengo una relación directa y sobre el que voy a tener que ejecutar una relación sí o sí ya en el momento cero, ¿no?, donde voy a tener que empezar a trabajar y empezar a establecer mis estrategias? Pero además tengo que tener en cuenta cuál es la relación entre ellos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los hospitales y los centros de salud? ¿Vale? Los centros de salud se han convertido en proveedores de hospitales, tanto de personal, ¿vale?, como de servicios. Es decir, realmente, ¿qué vamos a hacer para establecer esas relaciones que otorguen poderes diferentes, ¿vale?, en función de la situación? Por eso decíamos que era una herramienta viva. Después añadimos el nivel, podemos añadir un segundo nivel. Fijaros como en el círculo, ¿vale?, salimos un poquito más hacia afuera y aquí pues hemos metido, por ejemplo, ¿no?, las residencias de mayores, servicios sociales, servicios funerarios, hospitales de campaña, hoteles medicalizados, servicios financieros, las administraciones, los ministerios, cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, organizaciones no gubernamentales, las actividades esenciales, ¿no?, este concepto nuevo, ¿no?, que estamos trabajando.
Y de ahí, ¿no? Pues me gustaría destacar en este caso, ¿no? Pues tenemos la administración, perdón, alimentación, transporte, industria, ¿vale? Que serían vitales en este caso para esta situación, ¿no? Fijaros cómo aquí también empezamos a establecer relaciones, ¿no? Los hoteles medicalizados tendrán una relación totalmente directa, ¿vale? Con los hospitales y a su vez con los centros de salud, ¿vale? O los hospitales de campaña también con los centros de salud, o los centros de investigación y laboratorios de salud pública también están teniendo esa relación, ¿vale? Pues fijaros cómo las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado están teniendo esa relación con las residencias de mayores. Son stakeholders con los cuales yo tengo que trabajar y establecer, ¿vale? Esos vínculos, ¿vale? Y esas estrategias para llevar a cabo, ¿no? Fijaros que esto es una situación muy de emergencia, ¿no? Pero bueno, me ha parecido bien traer este ejemplo porque ahora mismo todos lo estamos visualizando continuamente, ¿no? Con la situación que estamos viviendo, ¿no? Y por último, estaría la esfera más externa, ¿no? Donde tendríamos, evidentemente, pues las confederaciones, ¿no? De empresarios, sindicatos, países proveedores de productos vitales para nosotros hoy en día, porque muchos productos no los fabricamos aquí y tenemos que, ¿no? Nuestro modelo industrial, como todos sabemos, ¿no? Pues está muy deslocalizado y tenemos que ir fuera. Actividades no esenciales, ¿vale? Otro concepto que evidentemente estamos trabajando mucho ahora mismo, utilizando mucho. Toda la parte europea, ¿no? De institucional, Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la sociedad, evidentemente, ¿no? Que es la que nos aporta y la que nos está, al final es el contexto general, ¿no? Donde estamos, el marco de referencia es la sociedad española en la cual tenemos que trabajar, ¿no? Pues fijaros este mapa que seguramente es un mapa súper borrador porque faltarían muchísimos agentes en los cuales establecer esas relaciones para que todo esto al final funcione, ¿vale? Y mi proyecto salga de la mejor manera posible, ¿no? Os invito a que hagáis esto con vuestros proyectos, ¿no? Pues como os decía, en primer lugar, identificar esos claves, ¿vale? ¿Cuáles consideráis vosotros que son claves, que pueden estar dentro o no, ¿vale? Pero realmente, ¿cuáles son vitales para vosotros y que deberían estar siempre? Y a lo mejor os dais cuenta de que alguien que no era clave, ¿no? Una gente que no era clave ahora ya lo es, ¿no? O incluso os dais cuenta que tenéis demasiados claves y habría que ver realmente cómo gestionar esto también. Luego, al segundo nivel, ¿vale? ¿Cuáles serían esos conectados? ¿Vale? ¿Cómo vamos a establecer esa relación entre ellos? Porque conectados significa que son estratégicos y que tengo una relación directa con ellos. Por lo tanto, tengo que establecer mi estrategia, ver cómo me voy a relacionar, qué valor les aporto y ver realmente si tienen relación con terceros. Y por último, evidentemente, esos externos, ¿no? Esos externos en los cuales a lo mejor mi relación no es tan directa, ¿vale? Mi relación es más indirecta, pero evidentemente también hay una conexión y hay una influencia de mí hacia ellos y de ellos hacia mí, ¿vale? Y tengo que ver cómo puedo trabajar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a hacer esta reflexión con la herramienta de Big, ¿no? Entonces,